y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches, respetados estudiantes. Aprecio me comenten si se está escuchando bien. Perfecto, profe. Bueno, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Santiago, Renny. Entonces, pues, estamos probando si realizamos los CIPAS en este horario, aunque pues acaba de terminar la web conference de la explicación de lo que era función implícita, lo que era función exponencial y función logarítmica. Esta es una grabación que se les estará enviando también en el foro, y es un espacio para que de pronto ustedes, a ver, pongo algo de cámara, porque no tengamos esa interactuación. Por atrás tengo luz. Tenemos, bueno, entonces este espacio es para tratar de aclararle las dudas que tengan con respecto a esta primera unidad, que es como una réplica del CIPAS que tuvimos nosotros el día sábado. Pero estoy probando a ver si de pronto podemos hacer este CIPAS entre semanas con el objetivo de poder llegar a más estudiantes o hacerlo sábado y un día en la semana y se les pueda resolver a ustedes las dudas. En los foros veo que todavía hay muy escasa participación, pues todos están apenas escogiendo el conjunto de ejercicios que van a realizar, es decir, el número de estudiantes que van a desarrollar. Y pues realmente los conceptos que se van a manejar aquí en esta unidad pues son sencillos. Primero que todo, pues una función, que es una función. Segundo, los elementos de una función, como son el dominio y el rango. Santiago, te voy a desactivar un poquito porque te escucho. ¿Ok? Bueno, entonces se van a trabajar lo que son estos elementos de la función dominio, que es el conjunto de las X, rango, que es el de la Y, y la imagen, que es realmente la función, o sea, la condición que se tiene que realizar. Eso se trabaja en el primer puntico. Segundo punto, expresar la función en función de X, es decir, vamos a dejar a un lado la Y y al otro lado la X. Tercero, vienen las funciones exponenciales y logarítmicas, de las cuales la web que acaba de explicar la profesora Peña, de ahorita de 6 a 7, y les recuerdo, muchachos, que todos los miércoles hay web conference de 6 a 7. Entonces, también les voy a compartir los vínculos que van a ver del canal, siempre que va a ser el mismo canal, para que en YouTube, para que ustedes puedan acceder a la explicación de diferentes tutores relacionados con los temas que tienen que ver para este curso de cálculo, que efectivamente es un curso pues sencillo, bastante sencillo, pero sin embargo pues es de manejo de detalles, de pequeñas cositas, de memorizar o recordar estos procedimientos. Entonces es algo muy simple. Bueno, voy a ir, muchachos, a presentarles rápidamente para que en el siguiente chat, en el siguiente chat no, sino en el siguiente CIPAS, puede ser el del sábado, puede ser el de hoy en 8 días, me están comentando las dudas. Bueno, también voy a compartirles acá, permiten compartirles dos enlaces de registro de asistencia. A ver, si me fue acá. Dos enlaces de registro de asistencia, aquí donde está el chat. Bueno, aquí está el chat. Entonces les envío un primer enlace de registro de asistencia, muchachos, para que se registren. Es un control que hace la universidad, y este otro registro de asistencia que nos está aquí visualizando también, perdónenme acá, que también nos está solicitando la universidad. Entonces, para que por favor lo diligencien. Este CIPAS es de cálculo diferencial. Pues si se les olvida, y el tutor es Hernán Raúl Castro. Ok, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, voy a presentarles un poquitico de conceptos iniciales, que es con los que se trabaja, con los que trabaja la guía. La profe ahorita hizo una presentación en la web que acaba de finalizar, que es el desarrollo del punto 3.
de la función exponencial y logarítmica. Les recuerdo que hay un último puntico que es de problemas. Ese es el que más nos gusta a todos, porque es que ese puntico es donde estamos aplicando verdaderamente los conceptos que estamos aprendiendo de la matemática. Los consejos que se dan, muchachos, para la verdadera comprensión de la matemática es simplemente dedicarle tiempo a cada ejercicio que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, vamos aquí a presentar rápidamente, muchachos. A ver, compartimos esta pantalla. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a cerrar un poquitico, que nos quede más chiquitico acá. Eso. Y entonces vamos acá. Esto de unidad 2. Cuéntenme, muchachos, ¿está viendo bien mi pantalla o hay alguna dificultad? Profe, yo la estoy viendo correctamente. Bueno, entonces, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Entonces, lo que tiene que ver esto es con funciones. Y la definición de una función es algo muy fácil, ¿no? Función, algo que ingresa y después de esa función, algo que sale. Entonces, eso que ingresa es el conjunto de partida y lo que se produce es el conjunto de llegada, o sea, el resultado. En otras palabras, las X es el valor que yo le doy, como veo aquí abajito, las X es el valor que yo le doy, y la Y es el conjunto de lo que obtengo después de someterlo a esa condición. Ese valor lo someto a una condición y obtengo entonces un producto, y eso que obtengo es lo que le voy a llamar el rango. Okay, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidemos, dominio, el conjunto que le damos, rango, el conjunto que obtenemos. Entonces, el rango o imagen también que se le llama aquí. El dominio le llaman los conjuntos de las X y la imagen el conjunto de las Y. ¿Esto por qué es importante? Bueno, debemos nosotros reconocer cuáles son las limitantes de una función, qué valores no le podemos dar. Es para eso, básicamente. Entonces, aquí hay otra definición. Dominio es el conjunto de partida, es decir, lo de las X. Imagen es el conjunto de llegada, es decir, de lo de las Y. Y la regla condición está referenciado específicamente a qué es lo que le pasa a X o al valor que le doy a X cuando lo someto a la condición y se me va a convertir inmediatamente en un valor de Y. Vamos a mirar un ejemplito. Por ejemplo, si le doy a X un valor de 0, obtengo un valor de 0. Si le doy a X un valor de 1, obtengo en Y un valor de 1. Pero si le doy a X un valor de 2, obtengo en Y un valor de 4. Si le doy a X un valor de 3, obtengo entonces en Y un valor de 9. Si le doy 4 en X, pues voy a obtener un valor de 16. Es en cuanto a que lo estoy elevando al cuadrado el valor de X. Entonces esa es la condición. La condición, entonces, es Y igual a X al cuadrado. Es decir, que todos los valores de X los voy a elevar al cuadrado y voy a obtener Y. Lo cual nos manifiesta entonces que voy a obtener un único valor de Y con varios valores de X. Porque si yo le doy a X valor de 1 o valor de menos 1, voy a obtener siempre entonces ese respectivo valor de 1. Por ejemplo, si le doy a X valor de 1, entonces 1 al cuadrado 1. Si le doy a X valor de menos 1 al cuadrado, pues también me da 1. Ay, perdóneme que dice, se pasó. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tomando el lapicito, de 50, entonces, este va a ser entonces el dominio. Y cuando yo le doy, muchachos, siempre, por ejemplo, valor de X igual a menos 1, menos 1 al cuadrado, 1. Y si le doy valor de 1, 1 al cuadrado también nos da 1. O sea que para un mismo rango o imagen voy a obtener dos dominios. O sea, pueden ser. Por eso entonces la ecuación tiene esta forma. Porque le puedo dar a X valor de 1 o le puedo dar a X valor de ¿quién? De menos 1 para el otro lado. Y eso significa entonces que siempre, si le doy valor de más 1 o menos 1, siempre voy a obtener en Y valor de 1. Lo cual nos indica que siempre en una función puedo tener uno o varios valores de partida, como vemos acá, por ejemplo, el caso de menos 1, mírenlo acá está, y el valor de 1, listo. Puedo tener uno o varios valores de partida, pero que voy a tener siempre un solo valor de llegada. Entonces, un solo valor de Y, y eso es, eso es lo que corresponde a función realmente. Bueno, aquí vamos a borrar acá las rayitas para poder pasar a la siguiente circunstancia. Entonces, bueno, tenemos el habilitador que nos da el zoom y entonces vamos ahí, se pasó mucho. Entonces,
Ok. Entonces, a partir de esta gráfica, muchachos, miren, esta situación, esta condición, va aumentando el valor en X y en Y va aumentando de una forma muy grande. Esta es la función exponencial. ¿Por qué le llamo yo función exponencial? Ten en cuenta que la función es Y igual a 2 a la X. Si te das cuenta, entonces, los valores de X, la condición es que el valor de X lo coloco con base 2 y 2 lo elevo a ese valor de X. Eso nos está dando cada vez un valor más grande. Por ejemplo, si X vale 1, 2 elevado a la 1 es 2. Si X vale 1, entonces 2 elevado a la 1 es 2. Ahí está ese primer valor. Pero si X vale 2, 2 elevado a la 2 es 4. Entonces, si X vale 2, date cuenta que ya es un valor más grande. Entonces, con intervalos iguales, en X tengo valores muy grandes en Y. Eso es la típica función exponencial. Si de pronto le doy valor de 0, toda cantidad elevado a la 0 es 1. Por ejemplo, X es igual a 2 elevado a la 0 y toda cantidad elevado a la 0 evidentemente es 1, muchachos. Entonces, por eso, si X vale 0, mire, por aquí pasa la gráfica. ¿Ven? Pero si X vale menos 1, Y igual a 2 elevado a la X, pero X vale menos 1, entonces 2 elevado a la menos 1, toda cantidad elevado a una potencia negativa es el inverso. Es expresado de esta forma, ¿cierto, muchachos? Entonces, si yo digo Y igual a 2 a la menos 1, entonces yo tengo que estar diciendo que es lo mismo que Y igual a 1 sobre 2 a la 1. Y 2 a la 1, pues es 2. Entonces, eso es lo que significa la potencia negativa. Entonces, si Y vale menos 1, si X vale menos 1, perdón, Y va a valer un medio, o sea, la mitad de 1. Se cuenta que entonces tengo este valor acá, que lo estoy representando, y ahí estoy sacando entonces en esta curva lo que es la función. Puedes encontrar entonces que el dominio, o sea, los valores que le puedo dar a X pueden ser cualesquiera, o sea, van a ser todos los reales. Por eso entonces digo que son todos los reales. Pero en Y, o sea, la imagen, solo van a ser los reales positivos. Reales negativos no hay. Es decir, que aquí no voy a obtener en Y valores negativos. Por eso entonces el rango van a ser entonces todos los reales, pero positivos. Por eso es una función de los reales en el dominio en los reales positivos. Que como dominio van a ser los reales y como imagen solamente van a ser los reales positivos, como estamos mostrando ahí. Bueno, vamos a borrar acá. Y entonces, continuamos, muchachos, en la siguiente presentación. ¿Está bien? Tenemos ahora una función de las que nosotros llamamos una función polinómica. ¿Por qué? Porque tiene al cuadrado, al cubo, a la 1, ¿ves? O sea, tiene potencias en diversos valores. Entonces, cuando tú vas a reemplazar, cuando X vale 1, cuando X vale 2, cuando X, entonces empiezas a reemplazar todo eso ahí y vas a obtener una función de este estilo, la cual la función, mira, el dominio pueden ser todos los valores en X y el rango, mire, todos los valores en Y, o sea, va a tomar todos los valores en Y, por eso es que esta es de los reales y no reales, ¿ves? Asimismo, cuando tomas el GeoGebra, a ver si lo alcanzamos aquí a poder visualizar un momentico el GeoGebra, si me deja salir, no me está dejando salir. Ok. A ver si lo podemos, nos deja salir acá. Ok, si nos dejó salir. Entonces, aquí muchachos, voy aquí a mostrar el GeoGebra. Yo le doy al, aquí le digo GeoGebra en línea o GeoGebra. GeoGebra en línea. Ay, me gusta más el GeoGebra clásico.
doy al GeoGebra clásico. ¿Ok? Y ahí empieza, bueno, ahí lo está cargando, empieza a descargar, borrar las dos rayitas que nos quedaron ahí, y el zoom, la presentación anterior. Bueno, ahí lo está cargando, se demora un poquitico. Aquí yo voy a escribir, entonces, voy a escribir el valor de una función polinómica, que igual, puedo escribirlo con el teclado, entonces, 2 x al cuadrado, lo puedo escribir aquí, activo el teclado del 2 x al cuadrado más 3x puede ser al cubo, aquí, al cubo para que nos quede polinómica, ok, espaciador, más 2x más 1. Entonces, ¿sí? Entonces yo le doy Enter y ahí me la dibujó. Voy a quitar aquí el para que me deje visualizar. Pueden ustedes acercarla más, como quieran. Pueden mover el cursor para que puedan ver exactamente la función polinómica. Encuentras que el rango son todos los valores que yo doy en Y, absolutamente todos. Y el dominio, todos los valores en X, y veo que hay una línea inclinada, significa que va a seguir tomando los valores en X. Entonces, la voy a alejar un poco más para mirar un poco más su comportamiento. Y ustedes pueden ver con el raster con el del mouse. Entonces voy mirando cómo la tiene la función. Si la acerco más, entonces ahí estoy viendo exactamente. Si quiero ver en qué sitio exactamente es donde toca al eje Y, porque hay un punto que nos dice eso. Entonces aquí lo empiezo a visualizar y lo pueden ustedes encontrar precisamente, exactamente corta el eje Y en 1. Bueno, esas son exactamente la manera como nosotros podemos visualizar en GeoGebra, muchachos. Y aquí, entonces regresamos a nuestra presentación. Entonces, dominio y rango de esta función es eso. Aquí tengo otra función polinómica, x cubo menos, bueno. Estas otras funciones que las estoy escribiendo aquí, por ejemplo, la función racional, 1 sobre x, vamos a tratar de revisarla en GeoGebra. Yo recomiendo usar el GeoGebra en línea, muchachos. ¿Sí? X igual, entonces yo recomiendo no lo descarguen, no va a ser igual. Entonces, 1 dividido, bueno, puede ser así, 1 sobre X, ¿sí lo ves? Y si le digo acá, entonces, él efectivamente me está dibujando la función. Voy a quitar aquí para que lo pueda ver mejor. Ustedes en cuenta que ahí ya dibujo esa función. Y miren la categorización, ¿sí? El dominio, pues, los valores que va a tomar en X pueden ser todos menos, porque en X, miren, nunca va a haber ser 0. Yo voy a visualizarlo un poquito más grande. Date cuenta que nunca la función toca a 0. O sea que nunca va a ser 0. Como nunca va a ser 0, entonces hay una restricción en el denominador. El dominio son todos los reales menos el 0. Y el rango efectivamente los valores en Y, es decir que va a crecer muchísimo X, y al crecer muchísimo X, casi que se acerca mucho a Y. Ahí nos aparecen, miren, esta línea horizontal y esta línea vertical que se llaman las asíntotas, porque efectivamente son lugares, mire, que casi que van paralelos, estas rectas casi que van paralelos a una de las ramas de la gráfica que estamos visualizando ahí, muchachos. Entonces yo puedo estarle haciendo un recorrido a la recta para poder ver su comportamiento, perdón, a la curva, discúlpenme, para poder ver su comportamiento. Ese es el GeoGebra, muchachos. Si nosotros vemos otra función como Y igual a raíz cuadrado de X, entonces vamos a visualizar, a borrar esta anterior. Entonces, bueno, aquí podemos borrarla directamente con teclado. De igual, entonces tomamos aquí el teclado
podemos utilizar el teclado de computador o utilizamos el teclado aquí digital que nos ofrece el GeoGebra. Y yo le voy a decir y igual a, ay, perdónenme que se me olvidó, a raíz cuadrada de x. ¿Sí? Y entonces le digo enter para que él entonces dibuje efectivamente esa función. Y mire cómo es el comportamiento de esa función. Si te das cuenta, entonces el dominio solo son las x positivas. Claro, no existe una raíz cuadrada de un valor subradical negativo. Por eso entonces el dominio siempre van a ser las x positivas. ¿Y el rango cuáles van a ser? Pues el rango es que nunca tampoco voy a obtener, en este caso, hasta donde estoy revisando aquí, nunca voy a obtener valores negativos porque la raíz cuadrada no existe. Bueno, por aquí hay un chat. Redmi, ¿no? Por favor, recomendamos que tu micrófono te quedó prendido. Entonces aquí lo miramos a Redmi. Activamos tu audio porque no se está de pronto interfiriendo. Ok. Listo. Entonces, bueno, aquí bueno, voy a otra vez a permitir compartir la pantalla. Listo, muchachos. Entonces ahí estoy definiendo el dominio rango. Como ustedes pueden ver, muy fácil para que lo puedan ustedes entonces categorizar. En el trabajo, dibujan la función, revisan, dicen, el dominio son los reales positivos, el rango también son los reales positivos. Entonces es una función de los reales positivos en los reales positivos. Entonces no tomo y negativas, no existen para esta función, tampoco existen x negativas. Las x son el dominio y las y son el rango. Listo, muchachos. Entonces ahí está esta parte fundamental para lo que son el dominio y el rango. Hay unas circunstancias que son en este tipo de lo que son las funciones a trozos. Bueno, aquí la partecita del problema, de un problema que aparece acá, ¿qué es la recomendación de los problemas? La recomendación por los problemas, primero que todo, es leerlo varias veces hasta que lo comprendan. Dice, un estacionamiento cobra 50 pesos por una hora y 10 pesos por cada minuto adicional. O sea, una hora son 60 minutos. Una hora, o sea, 60 minutos, o sea, una hora cobró 50 pesos. 10 pesos por cada minutos adicionales, o sea, simplemente cuando son 60 más 20 son 80 minutos. Entonces son 2 horas. 2 horas, 80, significa que 60 minutos, en 60 minutos, perdón, en 80 minutos ha cobrado, que son 2 horas, entonces está cobrando en este momento. Bueno, 2 horas son 80 minutos, 3 horas, entonces. Profe, 2 horas son 120 minutos, sí, profe. Sí, perdón, no son 2 horas, sino en el segundo momento. Discúlpame, Diego, tienes toda la razón. Entonces, en el primer momento, que son los 60 minutos, cobró 50 pesos, pero por cada minuto, por cada 20 minutos adicionales, es decir, que en los, ya no es 60 minutos, sino son 80 minutos, entonces, y así sucesivamente, por 20 adicionales, entonces son 110 minutos, 20 adicionales, entonces son 140 minutos. Entonces, profe, ahí sí no te entiendo porque si suman 20 minutos, 60 minutos es una hora, ¿sí? 20 minutos más serían entonces 80 minutos, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que cuánto le valió al personaje entonces por 60 minutos. Entonces le cobraron 50 pesos por 60 minutos. Entonces, si vamos a decir cuánto le cobraron en las 2 horas, cuántos minutos son en las 2 horas, entonces serían 120 minutos, ¿cierto? Y como le han cobrado 10 pesos adicionales, entonces 10 pesos adicionales por cada 20 significa que en una hora más, entonces le habrán cobrado 30 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, en las 2 horas le han cobrado 30 pesos. 30 pesos de más, o sea, tenía 50 en la primera hora, por 2 horas ya le van a cobrar es 80, por 3 horas ya le van a cobrar ¿cuánto?
110. O sea, date cuenta que por cada hora el cobro, entonces son más o menos por cada hora, porque son 10 pesos por cada 20 minutos, 30 pesos. Eso, entonces, ok, entonces, como te dice, digamos, ahí me estás acompañando, Diego, bien. Entonces, 1 hora 50 pesos, 2 horas 80 pesos, 3 horas 110 pesos y 4 horas 140 pesos. Date cuenta que es una función en la cual del dominio son los reales positivos y enteros. Y el rango, pues también los reales positivos, porque no podemos entonces decir que haya tiempo negativo, ni que tampoco haya valores en pesos negativos. Entonces, una expresión, entonces aquí lo que yo tengo es que tomar 2 puntos, porque esto es una recta. El punto un punto en X es 1 y el otro punto en X es 2. Un punto en Y, porque esta es la variable dependiente, porque cuando digo 1 hora, 50 pesos, te das cuenta que la condición está dada, que inicialmente son 50 pesos, pero que por cada 20 adicional, entonces son 10 pesos. Por lo tanto, entonces ahí está la condición, a las 2 horas van a ser 80. Yo veo que esto es una recta, entonces, ¿qué hago? Simplemente punto en X, punto en Y, punto en X, punto en Y. Como hay 2 puntos ahí, entonces fácilmente, ¿sí? Entonces punto en X, 1, y punto en Y para ese mismo es 50. Punto en X2 y para ese mismo es 80. ¿Esto de dónde sale? Sale de la ecuación de la recta. Repasando nosotros un poquito la ecuación de la recta, la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y ahí obtengo la pendiente de una recta. Si tú recuerdas, entonces, para pasar con puntos, para pasar a una recta, utilizo esta ecuación. Y menos el punto inicial de la recta en X, en Y, perdón, igual pendiente y entre paréntesis X menos el punto inicial de la recta en X, que es 1, o sea, son nuestros 2 iniciales. Y ahí está, muchachos. Miren. Después de eso, ¿qué hago? Despejar Y. 30 por X, 30X menos 30, ya queda 30X menos 30 y el 50 pasa para allá a sumar. Nos va a quedar menos 30 más 50, entonces efectivamente nos van a quedar 20. Entonces, este es un procedimiento que podemos hacerlo aquí. Entonces yo digo Y menos 50, me queda más grande ahí, igual entonces a 30X menos 30. Y obviamente, cuando paso el 50 para el otro lado, nos queda que Y igual a 30X menos 30 más 50. Ya, pues aquí. 50 menos 30 nos dan 20. Entonces, Y igual a 30X. Entonces, el mayor es 50 más 20. Y es el que tenemos ahí. Ahí tenemos la expresión y si yo se la doy al GeoGebra, él inmediatamente me la dibuja. ¿Ya? Y ahí está la expresión que nos está solicitando. ¿Listo? Bueno, perdón, lo borramos. Que tenemos ahí la ventaja del zoom, que podemos utilizar esta herramienta. Pero, listo. Y esto es entonces porque hay algunos ejercicios de la ecuación de la recta para que los tengas ahí y lo revises. También esto que estoy explicando ahí lo expliqué en el foro del sábado, por si quieren revisarlo ahí. Entonces, por eso hoy un poquitico más rápido. Bien. Vamos a revisar ahora a continuación algunos de los ejercicios de la guía. Y ustedes me van a decir, no, porque ya varios de estos los revisé en el foro del sábado. El primero, pues simplemente cuando tú tienes una función de este estilo, que es una función racional, muchachos, tengo que ver el denominador. ¿Qué expresión me hace el denominador cero? Porque no existen funciones racionales cuyo denominador sea cero. Si yo le doy a X valor de 5, entonces queda 5 menos 5, 0. Y en esa circunstancia, entonces no existe esa función dentro del campo de los reales, dentro del campo del cálculo. Por lo tanto, eso es que yo tengo que hacer, simplemente evitar que X sea 5. Por lo tanto, entonces, en este caso,
el dominio serían todos los reales menos el valor de 5. Si yo tomo esta función y la dibujo en GeoGebra, aquí me dice que me queda 10 minuticos, yo creo que si se nos corta, la podemos nosotros volvernos a conectar por el mismo. Entonces, aquí miren muchachos, ahí está, 100, volví, copié la función, mírela, y bueno, borro aquí para que me quede. Y aquí voy a revisarla, mire, es una función en la cual no toma el valor de 5. Aquí ven que la asíntota está en 5, mire. No toma el valor de 5, es discontinua en 5, porque efectivamente son los reales en dominio menos el 5, que en ese lugar la función entonces no tiene continuidad. El rango, ¿cuáles son los? Date cuenta que el rango, voy a acercarme un poquitico aquí más para tratar de visualizar más o menos en Y que me está mostrando. Date cuenta que tengo una asíntota horizontal en el valor de menos 1. O sea que en el rango yo veo que serían todos los reales menos el valor del menos 1. Y ahí lo pueden, muchachos, pueden visualizarlo, todo lo que sea necesario. Y pueden tomar el pantallazo con la tecla scroll aquí del computador, de pronto, luego le pegan el pantallazo de esta gráfica ahí en su trabajo y es la manera de comprobarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está esa parte muy, muy importante. Y vamos aquí, por ejemplo, esta es igual, solo que esta tiene dos restricciones. Control C, me voy para GeoGebra y la reviso. Entonces, acá borramos esta. Voy aquí en GeoGebra y voy a colocar la siguiente función. Y mira cuántas restricciones tiene esta función. Tiene dos asíntotas. ¿Ya ves? Acá voy a ampliarlo un poquitico. Mira las asíntotas que tiene en el número 4. Tiene una asíntota vertical en el menos 4. Es decir, que X no puede ser 4 ni menos 4. Si le doy a X valor de 4, queda 4 al cuadrado, 16 menos 16, 0, y no existe. Significa entonces que no puede tomar el valor de 4. Por eso hay asíntota vertical en 4, como tú puedes ver ahí. ¿Sí lo ves? Pero date cuenta que hay una asíntota horizontal en 0. ¿Sí? Es decir, que esta función en Y nunca va a tomar valor de 0. Pues ahí lo puedes ver ahí, en este caso. Por eso te digo que hay varias restricciones. Y vemos que no es una función continua en X igual a menos 4 o 4, ni tampoco es una función continua en Y igual a 0, porque hay asíntota horizontal en Y y asíntota vertical en 4 y menos 4. ¿Ok? Bien, vamos a tomar otra función de las que tienen ahí. A ver, y pueden ustedes visualizarlas. Lo que hacen es la operación que hago acá. Tomo, control C, listo, lo pego acá. Ok, entonces dense en cuenta muchachos, miren, yo puedo mirar ahí el dominio. En X, como esto sigue hasta el infinito inclinando, se va a tomar valores en X positivos y en X negativos, significa que el dominio no tiene problema, van a ser todos los reales. Pero en Y sí hay un problema, porque por debajo de qué valor, por debajo de 1, la función no existe, es decir, existe desde 1 hacia arriba, lo cual nos está diciendo que el rango es de 1 a infinito. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, ahí, bueno, borramos. Recuerden que se copia el pantallazo y así sucesivamente, muchachos. Entonces, habíamos tomado esa. Esta son de raíz cuadrada, hay que tener muy en cuenta que las raíces tienen que darme siempre positivas, o sea, dentro de la cantidad subradical tiene que darme un valor positivo. Entonces ahí, si yo coloco, miren muchachos, entonces vamos a achicarla un poquito para poderla ver mejor. Nos dio una recta. Nos dice que, caramba, creo que, vengamos aquí. Ok. Vamos a escribirla de nuevo, porque creo que no quedó, es que quedó fue X. Entonces, tenemos que colocarle Y igual, colocámosla así en minúscula, Y igual, porque es que des en cuenta que no nos dibujaba
precisamente porque nos quedó era f de x, solamente copió x igual, entonces por eso no quedaba bien dibujado. Entonces yo le digo ahora raíz, me voy acá, dice raíz de 9 menos x al cuadrado. Entonces, estoy aquí en GeoGebra, raíz le puedo colocar un paréntesis y le digo 9 menos x al cuadrado. Y ahora sí, entonces, bueno, voy a quitar aquí el de las teclas, el teclado digital. Y date cuenta que, mire, nos dibuja esta pequeña fracción. O sea que es un rango de circunferencia. Mira, ahí está. Y las limitantes son diversas. Tú vas a decir, bueno, esta especie de circunferencia en donde tiene dominio y rango. Entonces, bueno, las X van a ir, voy aquí a ampliar un poquitico, a ver hasta dónde nos lleva. Bueno, ahí lo estoy ubicando. Y es en cuenta que va a ir desde menos 3 hasta 3. O sea que el dominio es desde menos 3 hasta 3. Claro, si yo le doy valores mayores en magnitud de 3, entonces va a darme un valor negativo mayor que 9 y al hacer esa operación algebraica dentro de la cantidad subradical va a darme una cantidad subradical negativa que no puede existir. Por lo tanto, entonces, el máximo valor que le puedo dar a X es 3 o menos 3. Si le doy 3, me va a dar 9. Y si le doy menos 3, también me va a dar 9 porque menos por menos da más. Ahora, el rango. ¿Cuál es el valor máximo que va a obtener? Pues 3. ¿Sí? Nos va a obtener, entonces, si X es 0, entonces queda raíz de 9. Y raíz de 9 es 3. Ese es el valor máximo que va a obtener ahí. Y por lo tanto, el rango va desde 0 hasta 3. Entonces, tú vas a colocar el rango, es un conjunto el conjunto de números que van desde 0 hasta 3, incluyendo 3. Es decir, va a ir entonces rango desde 0 hasta 3. Entonces, tú puedes colocarlo acá, rango. Bueno, aquí trato de rayar un poquito. Rango. Entonces, es el conjunto de los números que van, entonces es un conjunto cerrado, porque está incluyendo el 0, cerrado desde 0, ¿hasta dónde? Hasta 3, porque también está incluyéndolo. Ahí, perdónenme que quedó rayadito. Listo. Entonces, eso es, muchachos. Dígame, ¿alguien me va a preguntar algo? Profe, rangos hace referencia a todos los números que van en el eje X, ¿cierto? Rango en el eje Y, dominio en el eje En el X, eje Diego. Y, disculpe. Sí, Perfecto, perfecto. ok, sí, todos los que van en el eje Y, Diego. Ok, bien. Bueno, ahí, bueno, eso sería la explicación para ese puntico. Bueno, ¿cuánto nos queda? Uy, nos queda un minutico. Entonces, si se cae, volvemos a ingresar, no importa. Entonces, bueno, esta no tiene, esto ahí vemos que realmente al dibujarla nos van a dar exactamente dominio, rango, reales, positivos, negativos, no hay problema. Entonces, bueno, si se cae, muchachos, volvemos a ingresar por el mismo, porque pues estoy con el Zoom. Hoy decidí utilizar el Zoom porque es que el Google Meet me estaba solicitando mucho permiso para que ingresaran al foro y entonces me da la impresión de que los estudiantes, entonces una gran cantidad, se quedaban sin observar la grabación porque cada rato soliciten y soliciten. Pero bueno, vamos a ver qué nos queda mejor. Este segundo ejercicio es simplemente despejar. Una pregunta, ¿puedes subir la hoja? Sí, claro. Dígame, Diego. Que en el primer punto dice, en donde dice ABCD, profe. Ah, sí. Tipo de función. Entonces, dime. Por ejemplo, yo escogí el estudiante 3. Tengo que, para ese ejercicio, tipo de función, Cuadrática. identificar el dominio y el rango, las Ahí asíntotas, tanto vertical. Es correcto. Ahí colocas en dominio y rango, colocas el pantallazo. Las asíntotas ya las explicamos en el GeoGebra, cuáles eran, tanto horizontal, vertical. Si las tienen,
En este caso, tu ecuación no las tiene, ¿sí? No las tiene. Como nosotros ya vimos en el GeoGebra, ese no las tiene. Y se va a pagar, entonces, por favor, ingresamos por el mismo.